Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, que estamos estudiándolo lentamente, versículo por versículo, y le hemos puesto a esta serie siervos sufrientes pero útiles. Entonces, cuando usted lea segunda carta de Timoteo, capítulo 1 al 4, es muy cortita, usted lo puede leer en 15 minutos máximo, pero le animo a leerlo, y cuando usted la lea completa, usted se va a acordar de esto. Sí, Dios quiere que seamos siervos útiles a pesar del sufrimiento, siervos sufrientes pero útiles. Y entonces no piense que por ser fiel al Señor todo le va a salir bien, hermanos. Eso no es muy bíblico. Todos queremos que nos vaya bien, evidentemente, y va a haber rachas donde Dios nos va a bendecir sobreabundantemente, pero algunas ocasiones Dios permite tiempos de prueba y tenemos que aprender a ser útiles. Vamos a leer, hermanos, déjenme leer para ustedes versículos del 8 al 11, porque el énfasis que voy a hacer en esta noche es en el 11. Sin embargo, no quiero leer el último pensamiento de todo un párrafo. Entonces quiero que usted vea todo el párrafo, aunque ya hemos estado estudiando en estas 2 semanas esta parte, pero vamos a seguir pensando en lo que dice de no avergonzarse, de sufrir, de seguir adelante, que somos salvos, y vamos a ver en qué termina, ¿no? Vamos al versículo 8, dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Señor, queremos en esta noche abrir tus escrituras y rogarte que tu Espíritu Santo me guíe como predicador, me guíe mi voz. Yo solamente quiero ser una voz que abre a tu palabra, y te pido, Padre, que tú bendigas a mis hermanos, que llenes de tu Espíritu sus corazones, sus oídos, para que la iglesia escuche lo que tu Espíritu habla. Te pedimos, Señor, que sea una bendición y que podamos salir animados, entendiendo qué es lo que quieres que hagamos en nuestra vida. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, una de las cosas más complicadas de los tiempos difíciles es que a veces nos ciegan en las cosas importantes. Por ejemplo, en medio de una emergencia de salud, cuando alguien de la familia se enferma, nos cegamos y lo único que podemos ver es: tengo que llevarle al primer hospital que vea en mi camino. Y entonces muchas personas cometen el error de agarrar a su familiar, lo meten al primer hospital privado que encuentran, y puede ser lo más costoso. Y el problema no es ese. El problema es que quizás pudieron haberlo llevado a otro hospital y ahora tienen un problema de 90,000 pesos que pagar. Entonces, ese es un problema. Y alguien una vez, yo escuché que decía: en una emergencia uno debe de tomar unos segundos para pensar fríamente qué voy a hacer. Entonces, todos vamos a tener 5 segundos para pensar qué hacer y qué no hacer, a dónde llevarlo y a dónde no llevarlo. Pero a veces en medio de la enfermedad y de la desesperación uno se ciega, y pues uno pues toma decisión sin pensarlo. Otro ejemplo es cuando en medio de problemas de familia los papás descuidan a los hijos por estar centrados en sus problemas. Entonces muchas veces hay problemas entre los padres y los hijos son descuidados por los padres. No es que no los amen, no es que no quieran estar con ellos, pero por estar inmersos en los problemas olvidan tener atención de los hijos, y este también es un error en la familia. Así que una de las cosas que también pasa en los tiempos difíciles en nuestra fe, hermanos,
es que olvidamos las cosas importantes que Dios nos dejó. En 2 de Timoteo, hermanos, recordamos que Pablo le anima a Timoteo a ser un siervo sufriente, pero útil. Y cuando un creyente tiene problemas, hermanos, yo he visto que lo primero que olvida es hacer las cosas que Dios le pidió hacer. Por ejemplo, un creyente tiene problemas y lo primerito que deja de hacer es leer su Biblia. Como si dejar de leer la Biblia vaya a solucionar algo. Pero olvida leer su Biblia o lo deja de lado. O tal vez cuando usted tiene algún problema, luego se ve una familia tiene un problema y deja de venir a la iglesia. O tiene un problema y deja de diezmar o de ofrendar lo que le prometió a Dios o sale tratando de resolver los problemas y deja de ganar almas. Entonces, algo que yo he visto es que Satanás muchas veces nos provoca ataques para desviarnos del camino de fidelidad, de la sincera fe que es en Cristo. Entonces usted debe de tener mucho cuidado, porque cuando usted tiene problemas, debe recordar que Dios no es el culpable. Usted debe de recordar ser fiel y no olvidar lo que Dios le encargó hacer. Y Pablo sabía esto, por eso es que Pablo era un hombre muy perseverante, muy enfocado, porque Pablo es de los pocos personajes que en medio de las batallas se enfocaba en hacer lo que Cristo le pidió hacer a él. Y ese mismo enfoque es el que necesitamos nosotros también, hermanos. Entonces Pablo, sabiendo que todo cristiano necesita aprender a ser útil a Dios, aunque a veces nos vaya mal en las batallas, entonces le enseña a Timoteo esto. Y entonces yo quiero que usted piense en eso, hermano, en su propia vida. En medio de problemas, no deje su caminar personal, no deje de hacer su devocional, no deje de leer su Biblia, no deje de salir a ganar almas, no deje de congregarse, no deje de ofrendar a Dios, no deje de mandar a los misioneros como usted se propuso en su corazón. Sea fiel. Y los problemas van a pasar después, pero no deje de ser fiel al Señor. Hermano, ¿le ha ocurrido alguna vez que en medio de un problema usted olvida hacer algo que Dios nos mandó a hacer? Ahora, usted vio ya en el versículo 8 que Pablo le está animando. Recuerde que Timoteo tenía batallas en su salud, batallas en la iglesia en Éfeso, era menospreciado por su juventud y Pablo mismo estaba en la cárcel. Entonces eran dos varones de Dios sufriendo, pero Pablo trata de animarle a Timoteo y le dice: no te avergüences de dar testimonio del Señor, ni de mí, que es preso suyo, estoy en la cárcel. Y luego le dice: sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Y le empieza a hablar del sufrimiento, pero en el versículo 11 Pablo recuerda, en medio del sufrimiento, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Entonces Pablo, en medio del sufrimiento, estando en la cárcel, él se acuerda: sí estoy sufriendo, sí estoy en la cárcel, pero no se me va a olvidar que Dios me encargó algo, que Él me constituyó, y dice predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Y a mí me sorprende ese corazón, hermanos. Por eso Pablo tuvo grande éxito en su vida cristiana y en su ministerio, porque él no dejó de hacer lo que Dios le había mandado hacer, aunque a veces eran tiempos adversos. ¿Cómo necesitamos como cristianos aprender a tener ese corazón, hermanos? ¿Me va bien? Sigo al Señor. ¿Me va mal? De todos modos sigo al Señor. ¿Sí? Muy pocos creyentes tienen un día malo y van a la iglesia. Hermano, si viene gozoso, venga gozoso. Si viene quebrantado, venga quebrantado. Si usted tiene una buena semana en el negocio, amén, bendiga al Señor. Tiene una mala racha, se abraza del Señor en oración, pero no suelta a su Señor. Necesitamos tener ese corazón de no olvidar las cosas que Dios nos encargó a hacer. Ahora, hermanos, Pablo nos enseña aquí 3 oficios que él tenía, ¿no es así? Él dice: Dios me constituyó predicador, apóstol y maestro. Ahora, con estas 3 funciones, al estar pensando y meditando, podemos sacar 3 aplicaciones para nosotros de qué nos encargó Dios al pensar en esas 3 labores de Pablo. Por ejemplo, Pablo dice: yo fui constituido predicador.
Y eso me hizo pensar a mí, hermanos, que nosotros somos predicadores de la verdad. Nosotros, ya no Pablo, nosotros somos predicadores de la verdad. Pablo fue establecido para ser predicador de la verdad y de la salvación de Cristo. Pero la palabra predicador es muy, muy solemne y comunica mucho, hermanos. La palabra predicador realmente en el pasado se refería a otra cosa. En los tiempos bíblicos se refería a un heraldo, a un mensajero con autoridad pública que transmitía los mensajes oficiales de reyes, de magistrados, de príncipes, de comandantes militares, y emitía un requerimiento público o daba una citación o desempeñaba algunas funciones en el gobierno. Y en el Nuevo Testamento también se refiere a un embajador de Dios, a un heraldo o proclamador de la palabra divina. Ahora, Dios piensa en usted y en mí como predicadores de la verdad de Dios. Entonces, un predicador el día de hoy es alguien que declara la verdad de Dios. En esos tiempos era un heraldo que se iba al pueblo y luego les tocaba una trompeta, yo me imagino así, ¿verdad? Y luego abría ahí el pergamino y delante del rey y empezaba a decirles su comunicado. Y todo el pueblo hacía bolita por interés, ¿verdad? Para ver qué nos manda a decirle el rey. Eso era un predicador o un heraldo en esos tiempos. Ahora, hermanos, de la misma manera un creyente es mandado a predicar la verdad de Dios. Hermanos, este mundo no va a buscar a Dios por sí solo. No va a encontrar la verdad de Dios a menos que nosotros les expliquemos. Ahora, ciertamente, hermanos, la palabra predicador, muchas veces uno piensa que se refiere a la persona que se para aquí donde estoy yo ahorita en la plataforma y predica y todo, y grita y todo, y regaña y todo, y cita la Biblia y todo, y así dice Jehová. Y es correcto, ese es un predicador. Pero no nada más es predicador el que se suba a una plataforma a predicar. Usted le puede predicar de Cristo uno a una persona. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Ahora, cuando escuchamos la palabra predicador, muchas veces las mujeres dicen, no, pero ¿qué no es incorrecto que haya predicadoras, pastor? Bueno, la Biblia habla ciertamente que no se permite que haya mujeres predicadoras como yo lo estoy haciendo ahorita. 1 Timoteo 2:11, que es una carta anterior, Pablo le dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y se refiere a la congregación. No debería de pararse una mujer a predicar en público. Entonces es algo que Dios encargó al varón. Entonces solamente los varones pueden ser predicadores en una congregación públicamente hablando, ¿sí? Ahora, algunos dicen, no, es que Dios es machista. Siempre hay gente que dice eso, Dios es machista, Dios es feminista. Y bueno, regularmente la gente que dice eso no conoce nada de la Biblia. Cuando una persona conoce la Biblia, jamás se atrevería a decir que Dios es machista. La Biblia es el libro antiguo, uno de los libros más antiguos que exalta el rol de una mujer. En los tiempos donde existía esclavitud, la mujer no tenía valor. Y la Biblia dice que la mujer es de mucho valor, cuan vaso más frágil. Entonces, por eso digo que cuando una persona se atreve a decir que Dios es machista, es una persona ignorante de las Escrituras. Ningún libro del pasado de civilizaciones antiguas es como la Biblia en ese sentido. Ahora, qué bueno que Dios nada más puso a los hombres, porque yo creo que las mujeres nos desfalcarían. Quizás harían mejor chamba que los hombres, porque las mujeres son muy inteligentes, muy capaces. Pero Dios le encargó a los hombres pararse en la iglesia y a dar la tarea de predicar en la congregación. Sin embargo, tanto hombres como mujeres, tal vez no todos los hombres se van a parar a predicar. Tal vez hay hombres que dicen, no, yo jamás voy a parar ahí a predicar. Un hermano de la iglesia hace tiempo me dijo, pastor, pídeme lo que tú quieras que yo haga, pero no me pongas a enseñar a los niños, por favor. Y yo entendí que no era mala actitud, es que pues, él se dio cuenta que no era para él eso de pararse en público y predicar. ¿Están conmigo? Entonces, para las mujeres no va a ser el predicar acá arriba, y para muchos hombres tampoco. Pero aún así, Dios nos encargó a cada creyente predicar, es decir, compartir del Señor Jesucristo a otros. Entonces yo le quiero animar que usted le comparta a otros de la palabra de Dios.
¿Se ha fijado que alguna vez, tal vez alguna persona se ha acercado a usted para decirle, oye, ¿y tú qué piensas de este tema? Oye, ¿tú qué piensas del aborto? Oye, ¿y tú qué piensas de eso, de lo que está pasando, del feminismo? ¿O tú qué piensas eso de la comunidad LGBTI? Ahora, si la gente sabe que tú eres cristiana o eres cristiano, quiero que tú entiendas esto. No te preguntan porque quieren saber tu opinión. A ellos no les importa tu opinión, sinceramente. Pero como tú eres cristiano, cuando te preguntan ¿qué opinas? ¿Sabes qué están esperando? ¿Cómo piensa un cristiano? ¿O qué dice la Biblia de eso? ¿Sí está conmigo? Es muy interesante. Ahora, es interesante porque a muchos nos ha pasado que nos preguntan, ¿sí o no? Y es porque ellos anhelan o quieren saber qué es lo que dice la Biblia sobre un tema, ¿no? Sobre la eutanasia o sobre, no sé, la contaminación o sobre la corrupción, no sé, hay muchos temas. Y un cristiano debe aprender a presentar defensa de lo que cree. Entonces, un cristiano no solo debe de creer correctamente, sino también debe de aprender a defender correctamente lo que cree. Entonces piensen eso, un cristiano debe saber lo correcto, pero también debe de saber cómo defenderlo. Entonces, si usted no sabe algo, bendito el Señor, le dio un cerebro para aprender. ¿Y qué tiene que aprender? ¿Qué dice la Biblia? O pregúntame, pastor, ¿qué dice esto? ¿Qué dice la Biblia de este tema? ¿Qué dice la Biblia de este otro tema? ¿Qué dice la Biblia de la evolución? ¿Qué dice la Biblia acerca de las estrellas? ¿Qué dice la Biblia de los marcianos? Una vez me preguntó. Yo creo que no importa que existan o no los marcianos. Yo creo personalmente que no existen los marcianos, porque conozco el libro de Génesis. Pero si existieran, mi vida de todos modos va a seguir igual. Y los problemas que tengo de todos modos van a seguir. Y mire, aunque usted creyera en los marcianos, créame que Electra de todos modos te va a cobrar. Y los que tienen exámenes, de todos modos vas a tener examen. Y los que tienen deudas y los que tienen problemas, los problemas van a seguir ahí. Y aunque te raptaran los marcianos, vas a seguir con tus problemas de salud. Entonces la gente, porque hay mucha gente con este tipo de cosas, como si eso fuera de la vida real. O sea, son cosas que pues la gente tiene morbo y la gente tiene interés, pero eso no afecta en tu vida, ¿o sí? ¿O cuándo fue la última vez que a usted le afectó, para mal o para bien, que existan o no existan los marcianos? No le afecta en nada, no le afecta en nada. Quizás pierda su tiempo en ver algunos videos ahí en Facebook, o no sé, pero no te afecta en nada. Pero bueno, a algunas personas te van a preguntar, ¿verdad? ¿Existen los marcianos? Tú le tienes que decir, mira, ¿existen o no existen? Hay un Dios que al hombre lo creó como la perla de la creación. Y tú y yo tenemos un valor muy grande delante de Dios. ¿Okay? Ahora, hermano, cuando usted le comparta a alguien, como predicador, como predicadora, le comparta de Dios a alguien, quiero que se acuerde de esto. Usted debe comprender que va a haber enemigos de la verdad. O sea, va a haber gente que no va a querer. Y quiero que esté consciente de esto, que cuando tú le tratas de compartir a alguien más va a salir ahí a resistir. Por ejemplo, vea capítulo 3, versículo 6 y 7, habla de unas mujercillas, así le dice la Biblia. Y fíjese lo que dice de este punto, dice, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas. Fíjese la expresión, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas, hablando de las mujercillas, siempre están aprendiendo. Y fíjese la última frase, ¿qué dice? Y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Va a haber gente que le hables y nunca va a llegar al conocimiento de la verdad. Debes de entender que a algunas personas así va a pasar. Vea en el versículo 8. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos, hablando de los varones, resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Entonces, ¿qué está diciendo? Va a haber gente que no es cierto. ¿Sí está conmigo? Entonces debes de entenderlo. Vea capítulo 4, versículo 3, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias o deseos. Entonces, siempre que un creyente, guárdese eso en su corazón, siempre que un creyente quiere compartir sobre Cristo o sobre la Biblia a otros, siempre habrá algunos que se oponen. Por ejemplo, tú le quieres compartir a tu familia de Cristo.
alguien más de la familia, no, está loca, no, está loco, ya se hizo virgen, ya se hizo monjita, y tú dices, no, siempre va a haber alguien así. Hay un ejemplo en la vida de Pablo, en Hechos 17:30, no lo busque, dice la Biblia que Pablo predicando dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Está hablando del arrepentimiento. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Está predicado de que Cristo fue levantado de los muertos. Ahora escucha lo siguiente. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo siguió en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Fíjense lo que le pasó a Pablo. Va a predicar una ciudad, empieza a hablarles del arrepentimiento, de Jesucristo, de que Él resucitó, de la vida eterna. ¿Y cómo dice la Biblia? Unos se burlan. Está loco, ya se les zafó un tornillo. Es más, hasta Pablo, un rey, le dijo, ¿estás loco? Así le digo, y yo digo, no, yo no estoy loco. Son palabras de cordura, de verdad. Y sin embargo, otros creyeron. Y fíjese, en tu familia tú le vas a intentar compartir de Cristo, o deberías de predicarle de Cristo a tu familia. Pero acuérdate de esto, no te desanimes. Va a haber unos que se van a burlar, pero va a haber otros que van a creer. ¿Sabe cuándo yo lo he visto mucho? Cuando yo me acerco a un grupo de 2, 3. No me gusta mucho, pero de vez en cuando pues hay una oportunidad y hay 2, 3, especialmente o borrachines o gente así, un grupito. La última vez que me pasó, tal vez el año pasado, aquí a unas cuantas cuadras y tocamos puertas, y cuando yo iba tocando puertas había un grupito como de 4 personas. Y me acerqué, les di una tarjeta, les dije que estamos en la iglesia, les invitamos. Y ahí empezaron algunos a reírse y ahí haciendo sus chistes, ¿sí? Entre ellos pues. Y yo les empezaba a intentar compartir y todo, y algunos así como que se quedaban callados, otros hacían ahí un chiste o algo. Y pasó lo que aquí le pasó a Pablo. Algunos se burlaban y uno a uno se empezó a ir. Y solo se quedó uno. Y ese lo pude ganar para Cristo. Así sucede. Entonces predícales de Cristo. Ahora no te desanimes porque algunos se resistan, porque otros iban a creer. Ahora un consejo ahí también que quiero darle es, que usted le va a hablar a su familia, predíqueles, pero trate de agarrarse de uno en uno. No les predique Navidad, porque se van a sentir muy valientes ahí, y además algunos ya están bien entonados y no va a salir bien. Pero yo he visto que con la familia, todo en grupo le intentas compartir, no sale bien. Pero si te agarras a uno por uno, te van a escuchar y van a respetar. Algunos van a querer, algunos no. Me acuerdo cuando una vez mi esposa y yo fuimos a un lugar y le compartimos de Cristo a un primo mío, a su esposa. Los dos escucharon. Él no quiso, pero su esposa se quedó escuchando. Y al otro día en la mañana, su esposa sí quiso recibir a Cristo. Entonces no te desanimes cuando alguien no quiere escuchar. Dios nos mandó a predicar de Cristo. No que usted se suba acá al púlpito, no estoy diciendo eso. Realmente van a ser muy pocos los que se van a subir al púlpito. Pero el grueso de la congregación deberíamos de predicar a Jesucristo, a nuestra familia y a otros. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Y más porque estoy seguro que si tú eres un cristiano honesto, de buen testimonio, alguna vez alguien se te va a acercar y te va a preguntar de las cosas de Dios. Oye, ¿tú qué crees eso de la corrupción ahí, o de ese sistema de Pegasus que están investigando Enrique Peña Nieto? Y te van a preguntar, ¿eh? Y no es que quieren pelear en la política, quieren saber qué opina un cristiano, qué dice la Biblia, ¿ve? Entonces Dios nos mandó a predicar, hermanos. No olviden los tiempos difíciles. Muchas veces cuando uno está inmerso en las cosas difíciles, uno no tiene mente para predicarle de Cristo a otras personas, pero Dios quiere que tú y yo le prediquemos a ellos, ¿okay? Así que Dios nos mandó a ser predicadores de Cristo y de la verdad a los que no son salvos, y también compartir de la verdad de Dios a otros. Pero Pablo dice otra cosa más, hermanos. También dice que él es apóstol. Dice el versículo 11, del cual fui constituido o establecido. Predicador. Y luego número 2, apóstol. La palabra apóstol, hermanos, tiene 2 definiciones.
de manera general y de manera exclusiva. Ahora, Cristo le dio un significado especial, ¿de acuerdo? La palabra apóstol es una palabra genérica, general, simplemente significa enviado. Por ejemplo, cuando alguien era enviado por las cocas o por las tortillas. En el griego usaban la palabra apóstolos, cualquier persona que es enviada a un encargo. Esa es la definición. La segunda definición, Cristo le da un significado especial a los apóstoles con A mayúscula, permítame decirlo así, apóstol con A mayúscula, se refiere a un apóstol de Jesucristo, y Jesucristo le dio autoridad a los apóstoles con A mayúscula, autoridad para sacar demonios, autoridad para sanar, autoridad para escribir cartas inspiradas por el Espíritu Santo. Por eso esta misma carta, hermanos, ¿cómo empieza Pablo? Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. O sea, no está diciendo, no, pues que de repente se me ocurrió escribir una carta. No. Imagínense que Pastor Samuel de repente se le ocurre escribir una carta a los hermanos de Tlamanalco. No es la tercera carta de Samuel a los de Tlamanalco. No. No es que a Pablo se le ocurrió. Pablo tenía autoridad por ser un apóstol con A mayúscula. Ahora, si usted recuerda, hermano, debe de tener en cuenta que para ser un apóstol con A mayúscula había requisitos exclusivos para que un discípulo pudiera ser apóstol con A mayúscula. Y ninguno de nosotros podríamos aspirar a ser un apóstol con A mayúscula. ¿Por qué, hermanos? Porque los requisitos están en Hechos 1, 21 al 22, pero habla de que debieron haber estado físicamente testigos del ministerio terrenal de Jesús, de verlo desde su bautismo hasta su ascensión. Entonces, por eso es que nadie el día de hoy puede llamarse apóstol con A mayúscula, porque bíblicamente nadie cubre esos requisitos. Sin embargo, acuérdense, sí podemos sacar una aplicación. ¿Qué dijimos que significa apóstolos? Un enviado. Ahora, hermanos, ¿será que los cristianos somos enviados a hacer algo de parte del Señor Jesús? Somos enviados a varias cosas. Por ejemplo, Cristo nos envió a predicar de la salvación. Por tanto, id y predicar el evangelio a toda criatura. Él nos mandó a predicar. Nos mandó también a ser discípulos. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. También entonces, si Cristo te mandó a eso, tú busca en tu vida cristiana hablarle de Cristo a otros, pero no nada más eso. Busca traerles a la iglesia, busca animarles a bautizarse, busca que sean discípulos del Señor Jesucristo. En la iglesia, con el tiempo, debería de haber alguien que tú trajiste a la iglesia, que tú le hablaste de Cristo, que tú le animaste a bautizarse y que está firme en la iglesia. Debería de haber eso en tu vida y en tu familia y en tu iglesia. Al principio no es fácil, pero debería haber algo. Y yo te quiero animar que al pasar de los años, tú te asegures de que alguien está en esta iglesia porque tú le trajiste. ¿Sí está conmigo? Así como alguien te trajo posiblemente a ti. ¿Ve lo que estoy diciendo? Ahora, también otra cosa más, hermanos. Dios nos mandó a ser cristianos prudentes y sabios. Escuchen este versículo, Mateo 10, 16. He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Entonces, vivimos en un mundo muy feo, hermanos. Un mundo muy feo. Entonces, usted y yo debemos de comportarnos como cristianos y ser prudentes. Ser sencillos como palomas, inocentes para el mal, pero abusados para los peligros. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Entonces, Cristo nos mandó a eso. Somos enviados a estar a las vivas. Por eso es que un cristiano no puede confiarse. Yo le he dicho varias veces, no encargue a sus hijos a cualquier persona. No, es que es cristiano. No confíe en todos. Aunque, es que va a la iglesia. Lo voy a invitar a trabajar. Esta semana alguien me preguntó, pastor, hay alguien que necesita trabajo, y estaba pensando en ofrecerle un trabajo. Yo le dije, hermano, mira, me preguntó que qué pensaba. Le dije, mira, sinceramente yo creo que puedes meterte en problemas porque aunque tal vez esta persona necesite trabajo, yo no la puedo recomendar porque no conozco a esta persona en su manera de laborar.
Porque yo sé que queremos ayudar, pero ¿y qué tal si por ayudar él mete a alguien que luego le termina defraudando, le termina robando? Al rato va a decir, es que el pastor me lo recomendó. Y no, usted debe de... ¿Por qué debe de contratar usted a alguien o ayudar a alguien? Bueno, sí, a lo mejor le puso Dios ese corazón, pero de todos modos debe estar a las vivas. Porque si algo pasa en el negocio o ahí es su responsabilidad, entonces debe tener cuidado. A eso me refiero con ser astutos como serpientes, prudentes como serpientes, pero sencillos o inocentes para el mal. Y también Dios nos mandó a ser luz del mundo, o sea, a ser diferentes. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, que era una especie de caja de zapatos, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, la palabra de Dios enseña que usted y yo debemos de sobresalir como cristianos. Porque el cristiano no miente, porque el cristiano no hace chanchullo, el cristiano no es corrupto, porque el cristiano no es lépero, porque el cristiano no es criticón, porque el cristiano no anda tijereando al jefe atrás de él. ¿Sí está conmigo? Un cristiano debería ser diferente. Dios nos llamó a eso, nos envió a ser cristianos en medio de una generación perversa y corrupta. Entonces yo le quiero animar que usted se comporte como cristiano allá afuera, mi hermano. Aquí yo nada más ahorita los veo y digo, no, todos son buenos cristianos. Nada más de la cara que trae usted, hermano, con la Biblia ahí en la mano y diciendo amén. Y yo veo, si ahorita yo juzgara a su cristianismo, yo digo, no, todos mis hermanos son bien buenos cristianos. Pero aquí, es más difícil ser cristiano allá, ¿sí o no? Y a todos nos pasa. Dios nos envió. Somos figuradamente apóstoles de Jesucristo, en que Él nos envió a hacer algo aquí. Sea un buen cristiano, hábleles de Cristo, traiga a otros a la iglesia, busque que haya discípulos que usted trajo a la iglesia. Dios nos encargó algunas cosas, hermanos. Dios nos mandó a ser predicadores de Cristo y de su verdad. Dios nos mandó a ser luz en esta generación. Y Pablo dice también que somos maestros de la gente. Pablo al final dice, y ahí en el versículo 11, y maestro de los gentiles. La palabra maestro significa alguien que aprende algo para luego enseñarlo a los demás. Un maestro, secularmente hablando, hace eso. Se prepara, estudia, es un experto en un área para luego enseñar a otros. El año pasado, más o menos unos 6 meses, estuve dando clases de inglés en una universidad. Y al estar enseñando clases, yo lo que tenía que hacer era estudiar mi tema, prepararlo, preparar ayudas visuales o interactivas. Y entonces enseñaba un tema de inglés, les hacía practicar a los jóvenes, ahí relacionado con el inglés y todo, y entonces la idea era enseñarles el idioma, hacerlos hablar el idioma. Entonces, eso es un maestro secular, pero Pablo era un maestro de la Biblia a la gente. Ahora, hermano, cuando usted piensa en esto, maestro, tal vez usted no estudió para ser maestra o maestro, pero Dios quiere que usted y yo enseñemos a la gente de Dios. Y Pablo lo vuelve a decir en 1 de Timoteo 2:7, él dice, para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Entonces repite la idea. Pablo en Colosenses 1:28 dice, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Mire, hermano, si usted ya conoce al Señor Jesucristo, usted debe de buscar a alguien a quien enseñarle lo poquito o mucho que sabe. Por ejemplo, su familia, los que están abajo de usted, sus hijos, ellos o tus hermanos deben de saber de las cosas de Dios por ti. En Deuteronomio 6:6 la Biblia dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Entonces recuerda, hermano, hermana, que es su responsabilidad que tus hijos y tu familia sepan de Dios, que sepan orar, que conozcan a Cristo como su Salvador personal. Y también enseña a tu familia sobre asuntos de las cosas de Dios.
Yo decía, no en reuniones familiares, ¿verdad? Donde ya están bien tomados y todo, y bailando. No. De manera personal, habla con la familia, visita a tus primos, visita a tu familiar y háblales de las cosas de Dios. Ahora, también dice Pablo ahí que era maestro, pero, y quiero que usted piense en esto. Para que usted sea un buen maestro de las cosas de Dios a alguien más, tiene que haber aprendido bien. Cuando Pablo dice... vea por ejemplo el capítulo más adelantito. El capítulo 2, versículo 24 dice, porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos. Y luego dice, apto para enseñar. ¿Qué significa apto para enseñar? Adecuado para enseñar. ¿Alguna vez usted le pasó en la escuela o en alguna parte que una persona se supone que es el maestro y se para a enseñar y no tiene una idea de lo que está diciendo? No sé quién me dijo recientemente que pusieron a una maestra a dar pedagogía, pero es abogada. y ella me decía, no, pues nos ponía a leer, nos dictaba, pero ella como estudiante decía, no, es que esa maestra ni sabe porque... Y así ha pasado, ¿ah? Cuando igualmente ponen al de educación física a enseñar inglés, ¿no? O al de inglés enseña física o yo qué sé. Y entonces, pues todos hemos estado en esa ocasión donde uno dice... es frustrante porque se no sabe y nada más, pues ahí se para a ver qué dice, ¿no? Entonces, uno debe de ser apto para enseñar. Ahora, hermanos, si usted ha de hablar de Cristo, antes primero debe de ser apto para enseñar de hablar, apto para enseñarles de Cristo. Por eso usted no solamente debe de estar seguro de haber conocido a Cristo, de tener vida eterna, también debe de conocer al Señor más profundamente y su palabra, y también que usted lo conozca experimentalmente. ¿A qué me refiero? Una cosa es decir, no, pues échale ganas, Dios te va a suplir. A decir, échale ganas. Cuando yo estuve en necesidad, Dios me proveyó, y también te puede proveer a ti. ¿Sí ven la diferencia? Y déjame contarte. ¿Le ha pasado que alguna vez algún hermano o una hermana de la iglesia le ha compartido algo, pero con su experiencia? Y usted se queda así como, wow, mi respeto es la hermana, mi respeto es el hermano. ¿Pero por qué es? Ya son aptos para enseñar, pero para que alguien sea apto para enseñar, primero tuvo que haber aprendido bien. Entonces todos estamos aprendiendo. Aprenda bien a conocer a Dios, aprenda bien su Biblia, aprenda bien sobre los asuntos espirituales. Porque, hermanos, allá afuera hay gente que no conoce realmente de Dios. Pablo dice, maestro a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles, hermanos? Aquí hay mucha confusión. ¿Qué son los gentiles y los judíos? Es un asunto que mucha confusión por esos conceptos. ¿Qué es un gentil? La palabra gentil tiene dos significados. Tiene que ver con una persona amable, una persona caballerosa. Es muy gentil. Gracias, muy gentil. Pero también en la Biblia significa los que no son judíos de nacimiento. Entonces hay confusión. Un gentil en la Biblia, cada vez que usted vea los gentiles, se refiere a los que no son judíos. Cuando un judío es judío, tiene parentesco judío, ¿sí? Tiene padres judíos, tiene abuelos judíos. Regularmente un judío sabe de qué tribu es. Varias veces he dicho de un amigo que yo tenía en Estados Unidos, David Levine, y él me decía, pues es familia judía, venimos de la tribu de Levi. Pero hay tanta confusión y el día de hoy no saben qué son los gentiles, no saben qué son los judíos, y por ahí hay unos que tratan de confundir y dicen, no, todos somos judíos y nada más por creer en Cristo y ya te quieren hacer judío, y el otro más mexicano que el nopal y ya se cree judío, ¿verdad? Yo me acuerdo de alguien que aquí en Valle Chalco me dijo, no, que yo estoy, ya según me habló de 2, 3 letras en hebreo, y no, nosotros adoramos en hebreo, y yo soy hebreo. Más mexicano que él no parece este cuate. Mejor que reconozca que le gusta la cultura judía, que quiere aprender hebreo, pero es más mexicano, ¿no? Entonces hay tanta cosa. Mire, el diccionario dice que un judío es un hebreo del pueblo semítico que conquistó y habitó Canaán, un israelita. ¿Está conmigo? Si usted no es hebreo, no nos hagamos. Un mexicano no es un judío, a menos que tenga padres judíos de Israel. Le voy a poner un ejemplo de un mexicano judío. Nuestra presidenta, Claudia Sheinbaum, no es Claudia Gutiérrez, no es Claudia López, es Claudia Sheinbaum. Es un apellido que tiene que ver con los judíos. Mire, nuestra presidenta, su padre, Carlos Sheinbaum,
Yoselevitz, ingeniero químico, era hijo de judíos askenazi que huyeron de Lituania a principios del siglo pasado, mientras que su madre, Annie Pardo Semo, bióloga, es hija de judíos sefardíes que salieron de Bulgaria en la misma época. En una carta enviada al diario mexicano La Jornada, Sheinbaum señaló que su abuelo paterno se exilió de Lituania como judío, mientras que sus abuelos maternos llegaron a México huyendo de la persecución nazi. Acuérdense que los nazis mataban a los judíos. Entonces, los dos progenitores de nuestra presidenta, aunque ella nació en México, tiene parentela, tiene progenitores judíos. Entonces, ella es mexicana judía. Ella no profesa el judaísmo, pero es judía de nacimiento. Sí, me explico, hermanos. Lo digo porque el día de hoy, hermanos, ¿cuántas veces yo he escuchado que mexicanos se sienten judíos? Ahí se ponen a que ya no comen carne de puerco, y que ya empiezan a celebrar la Pascua y los tabernáculos, y uno dice, ¿qué confusión hay en su corazón? Yo soy cristiano, pero soy mexicano, ¿sí? Luego es que hay gente que se confunde. Hay unos mexicanos que ya se sienten coreanitos, ¿no? O hay mexicanos que se sienten americanos, ¿no? O judíos o mexicanos que se sienten judíos. Pero hermanos, un judío lo es por nacimiento. Un mexicano lo es por nacimiento. Usted no decide ser mexicano, ¿sí? Usted es mexicano, punto. Porque nació en México o porque nació de padres mexicanos, punto. No es algo que usted decide, ¿sí? Pero es que luego hay gente que, bueno, ya se hacen llamar judíos mesiánicos. Y bueno, muchas confusiones, hermanos. Y es porque no entienden esto. La Biblia enseña que es un judío, que es un gentil, ¿ok? Ahora, un gentil entonces, ¿qué era? Alguien que no era judío, pero también no tenía educación religiosa. No conocía la ley de Jehová, no tenía conocimiento de la Biblia. Y eso es precisamente la mayoría de la gente allá afuera. Cada día la gente se hace más ignorante de las Escrituras. Antes la gente sabía un poquito de las cosas de Dios, pero yo últimamente he notado, aún en Valle de Chalco, más ignorancia de las cosas de Dios. Ya me encuentro hoy con gente que le pregunto, ¿tú sabes quién fue Jesucristo? No. En mi mente es, ¿cómo? En un país donde el 85% era católico y no sabes quién es Jesucristo. Pero ya vivimos en tiempos de analfabetismo espiritual o analfabetismo bíblico. No tiene ni una idea. Y mire, deje a un lado los de allá afuera. Ni los cristianos a veces saben nada de la Biblia. Dígame los 66 libros de la Biblia de memoria. Dígame 5 versículos de memoria. Dígame un solo capítulo de memoria. Dígame dónde dice la Biblia esto o el otro. Y mucha gente cristiana es analfabeta o ignorante de las Escrituras. Entonces, así está la gente. Por eso usted tiene que saber bien y explicarles del Señor. Mire, hermano, fíjese, mucha gente, yo le he preguntado, ¿para qué vino Jesús a morir? Y mucha gente dice, pues para morir por nosotros. Y yo siempre le digo, ¿por usted? Pues yo le veo bien, ¿para qué? No la veo enferma, no le veo mal. ¿Para qué iba a morir Jesús por usted? Y ya la pongo a pensar, y sí, me hace cara de... Y le digo, es que mire, nos han enseñado a repetir las cosas como pericos. Cuando yo era niño, me hicieron hacer la primera comunión, me hicieron aprenderme el Padre Nuestro, yo no entendía, ni me importaba, pero como me obligaban a aprender de memoria el Padre Nuestro, me lo aprendí. ¿Qué significaba? ¿Quién sabe? ¿Para qué era? ¿Quién sabe? Y así es la gente, como perico nada más repite las cosas, pero no conoce al verdadero Dios que usted y yo conocemos. Por eso, usted y yo tenemos que ser aptos para enseñar y explicarles bien de las cosas de Dios. Enséñele a alguien de Cristo. No le enseñe a sus hijos nada más a memorizar, explíqueles. Por eso yo cuando estamos memorizando un versículo, trato de explicar brevemente, para que no nada más usted se lo memorice como perico. Entienda por qué decidí este salmo memorizarlo y no el que sigue. Hay una razón. Y cada versículo tiene una razón de ser. Por eso cuando usted lea su Biblia, póngase a pensar en esto. ¿Qué quiere Dios enseñarme a mí de Él mismo o de las cosas espirituales?
Porque la peor pérdida de tiempo que usted puede tener es leer la Biblia y la cierra. ¿Qué aprendiste? Acabas de perder tu valioso tiempo. No por leer la Biblia, porque la lees sin entenderla, sin pensar. Y hermano, recuerde que Dios le puso arriba de su cuello como 2 kilos de algo para usarse. ¿Sí? Y su cerebro no es extintor, úsese en casos de emergencia. Úsela, use su cabeza para entender un poquito más a nuestro Dios. ¿Es difícil entender a nuestro Dios? Claro, claro que sí. Quiero que alguien me explique exactamente cómo funciona la Trinidad o cómo es la unión hipostática de ambas naturalezas del Señor Jesucristo. A lo mejor algunos de ustedes, ¿quién sabe qué me está diciendo el pastor? Ya no se preocupe. Lo que estoy diciendo es que hay cosas difíciles de explicar. Pero eso no significa que nuestro cerebro no pueda esforzarse por conocer más la Biblia, por conocer más a nuestro Dios, por poder compartir, memorizar y compartir con otros la palabra de Dios. ¿Ve lo que estoy diciendo? Entonces quiero que usted sea apto para enseñar. No, yo no soy pastor. No, pero el Señor nos mandó a compartir de Cristo y enseñar a otros. Y usted piensa que no hay quien enseñe, acuérdese que en su casa se sientan a comer con usted sus hijos, su familia, y que debe de enseñarles. Yo le quiero animar a esto. ¿Ven? Pablo dijo que Dios me mandó a ser predicador, apóstol y maestro. Nosotros tal vez no somos el predicador, el apóstol de Jesucristo o el maestro a los gentiles, pero sí Dios nos mandó a predicar de Cristo a otros. Sí nos mandó, nos envió a hacer ciertas cosas, ¿no? Y también nos mandó a ser como un maestro que enseña de Jesucristo a otras personas. ¿Ve lo que estoy diciendo? Entonces, hermano, aprenda bien, haga lo que Dios le encarga. Y aunque usted esté en batallas, hermano, no deje de compartir de Cristo. Algunos de ustedes tal vez ya se han desanimado, ya no han salido a ganar almas. Dios le dé esa valentía de decir, yo voy a volver a salir a ganar almas. Ya lo había olvidado, ya no lo estoy haciendo. Yo voy otra vez a hacer las cosas. Yo en medio de los problemas he olvidado mi comunión con Dios. Yo a veces hago esa pregunta, ¿estás leyendo tu Biblia? Y sabe que yo he aprendido que la gente que está batallando regularmente me dice, no, pastor, ya no lo he estado haciendo. Regularmente, porque olvidamos lo importante. No lo olvides, hermano. En tiempos de aflicción, no olvides que Dios te mandó a hacer algo. Hazlo con la ayuda del Señor. Amén. Muy bien, vamos a ponernos en pie y vamos a orar a nuestro Dios. Señor, queremos poner en tus manos las familias aquí. Tú sabes que hay batallas, pero te ruego que les des victoria, Señor. No vamos a tener victorias en nuestra familia, en nuestra iglesia, si tú no nos das la victoria, Señor. Danos victorias. Pero también, Señor, en esta noche se nos predicaba acerca de no olvidar las cosas que tú nos mandaste hacer, aunque nos esté yendo a veces mal. Tal vez una hermana o un hermano con corazón quebrantado agarrará su Biblia o saldrá a ganar almas o le compartirá a alguien de Cristo. O se sentará con sus hijos a la mesa y les enseñarán a orar y les contarán una bella historia de la Biblia. Pero Señor, ayúdanos a no olvidar hacer las cosas que tú nos mandaste hacer, especialmente en los tiempos difíciles. Señor, tal vez alguna hermana o hermano ya olvidó ofrendar y dar a la obra misionera como prometió porque tal vez ha batallado en sus finanzas o en su vida. Ayúdanos a no dejar de hacer lo que tú nos enviaste a hacer. Y si hubiera alguien que no tiene la seguridad de ir al cielo, que esta noche pueda invitar a Cristo a su corazón y ser salva o ser salvo. Y así como estamos con ojos cerrados, quiero preguntar si Dios le habló a su corazón y va a tomar alguna decisión. Pastor, Dios me habló a mi corazón, ore por mí. ¿Puedo ver su mano un momentito? Dios me habló a mi corazón, pastor. En algo que se dijo, Dios me habló a mi corazón, ore por mí. ¿Puedo ver su mano? Puede bajarla. ¿Alguien más? Dios me habló a mi corazón. Hubo algo en ese mensaje que Dios me habló a mi corazón. Veo tu mano. ¿Alguien más? Dios me habló a mi corazón. ¿Por qué no ora un momento, se arrodilla si su salud se lo permite? A lo mejor hace tiempo que ni se ha arrodillado. Bueno, toma un momento para orar a Dios y dígale, Señor, tú me hablaste y yo quiero tomar una decisión personal. Señor, he olvidado leer mi Biblia. Señor, ya no he diezmado. Señor, ya no he ofrendado. Señor, reconozco que ya no he ganado almas. Señor, reconozco que ya no tengo ese corazón de escuchar predicación. Ya los problemas de mi vida me han hecho olvidar las decisiones espirituales que tomé hace tiempo. Perdóname, quiero
quiero seguir siéndote fiel, no voy a dejar de seguirte, Señor. En las buenas o en las malas yo voy a seguirte, voy a serte fiel. Hermana, no es bonito que nos vaya mal, pero sea fiel cuando nos vaya mal. Es más fácil venir a la iglesia cuando todo está bien, pero venga a la iglesia aunque esté quebrantada. Tal vez dejaste de hacer los hábitos espirituales de antes. Recóbralos. Dios no tiene la culpa de los desánimos del pasado. Nuevamente retoma. Yo voy a ser fiel, aunque las cosas no estén bien en mi vida. Ore a Dios. Tal vez usted pueda tomar la decisión de decir: yo voy a enseñar a mi familia de Dios. Vamos a tener en la casa nuestro devocional. Hace tiempo que ya no lo hacemos. Pero aunque sea breve, reúnanse hoy en la noche, lean, oren, memoricen, canten. Hagan algo pequeñito, un devocional en la casa. Si usted no lo hace, ¿quién les va a enseñar de Cristo? ¿Quién les va a enseñar de Dios a su familia? Si usted es la responsable, si usted es el responsable, entonces hágalo. Habría alguien que diga: pastor, yo no estoy segura de ir al cielo, no estoy seguro, pero yo quiero pedirle a Cristo que entre a mi corazón y sea mi Salvador. Quiero orar por usted. ¿Podrá levantar su mano? Yo quiero recibir a Cristo en mi corazón, pastor. ¿Puedo ver su mano un momentito? Nadie te va a juzgar. Si tú tienes necesidad de recibir a Cristo, hazlo en esta noche. ¿Alguno puede levantar su mano? Quiero orar por usted. ¿Alguien quisiera recibir al Señor? Señor, bendice las decisiones tomadas en esta noche. Tú sabes cómo venía el corazón de cada uno y cómo nos hablaste. Ahora te pido que nos ayudes a ser fieles, perseverantes en lo que tú nos mandaste a hacer. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.